Hola, hola. Aquí vamos a arrancar esta sesión remota que nos va a permitir continuar con todo ese trabajo sobre la estrategia transmedia que hemos venido elaborando en las últimas semanas, no solamente de manera física, sino también con acompañamientos remotos. Y este video nos va a permitir trabajar un tema que es clave para este ejercicio que estamos realizando a partir de esta semana y tiene que ver específicamente con los prototipos en contexto transmedia, que básicamente es una sesión muy sencilla donde vamos a mirar algunos elementos muy puntuales a los que hay que acudir o tener en cuenta ahora que tenemos una serie de elementos para la producción. Pues ya hemos empezado a pensar nuestro sistema intertextual transmedia del proyecto Transer, y ese sistema pues lo hemos pensado ya a partir de series web, de series para Instagram o lo que llamarían algunos como instaseries, series en WhatsApp, todo esto en conceptos audiovisuales, igual formatos rotoscópicos en video y sonoros, temas de aplicaciones, gráficas, en fin, muchos elementos se nos vienen ahora en esa parte del ejercicio, y eso obviamente nos implica a nosotros empezar a pensar este tema de los prototipos en contexto transmedia, que son clave para este ejercicio pues que estaremos trabajando nosotros por este tiempo. Pues empecemos a pensar y a mirar específicamente cuando hablamos de prototipo a qué nos referimos. Ahí estamos viendo que básicamente es una representación concreta. Esto es una fachada, es el, digamos, elemento que nos permite ver una parte o la totalidad de un producto o servicio. Nosotros aquí tenemos un producto narrativo, los elementos básicos tienen que demostrarse aquí. ¿Y qué es clave dentro de un prototipo? Pues tiene que ser funcional, se puede probar, que se pueda evidenciar que esto funciona y que genere una serie de preguntas sobre la viabilidad, que este proyecto que nosotros estamos realizando o que este producto específico dentro de este sistema transmedial sea viable, que a la gente le pueda interesar, y básicamente cómo es esa relación de las personas. Entonces digamos que cuando hablamos de un prototipo básicamente estamos haciendo referencia a una fachada, a un servicio de cartón, piedra, una simulación, es decir, que incorpora los elementos básicos para que sea funcional, que se pueda probar y que responda a una serie de preguntas sobre la viabilidad de la idea y su modo de implementación. Esto pues como para que lo tengamos supremamente claro. Ese es como el punto de partida para nosotros en ese caso. Básicamente cuando hablamos de proyectos y específicamente de productos prototipados dentro de un escenario transmedia, pues nosotros empezamos a mirar algunos elementos que hay que tener en cuenta, y lo primero hay que pensar desde el testeo. Yo hago aquí un paréntesis. Recuerden que nosotros hemos venido trabajando desde el principio del semestre con Design Thinking como metodología, es decir, el pensamiento de diseño que empezó pensando la empatía, es decir, esos usuarios, y nos fuimos llevando unos elementos, y esos elementos entraron en una parte de prototipado que básicamente es esto que estamos realizando. Pues entonces aquí es necesario dentro de los prototipos tener en cuenta esos test, es decir, validar las ideas. Eso tiene que ser totalmente claro para el usuario que va a trabajar. Por eso se puede prototipar todo, desde un objeto, un servicio, un trozo de código de hardware, lo que sea, es fácilmente y se debe prototipar. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es hacer ese test para validar las ideas rápidamente. ¿No? Ustedes ya han planteado una serie de ideas, digamos narrativas en este caso. Hay que tener en cuenta que nuestro proyecto es muy narrativo, y los prototipos, si bien se piensan en otros tipos de contextos, como por ejemplo físicos, web, arquitectónicos, también lo narrativo empezó a hablar desde hace un tiempo de prototipar, de empezar a pensar cómo se van a llevar ese tipo de cosas. De hecho, nosotros en términos audiovisuales hace mucho tiempo hablamos del piloto, y el piloto es una forma de prototipar también, pero hay unas formas previas. Obviamente un piloto es un prototipo en alta que puede pararse o avanzar dependiendo la respuesta de los usuarios. Pues en este caso también podemos tener los prototipos previos en este ejercicio, digamos, del prototipado narrativo, que es nuestro core, que es la naturaleza del proyecto, aunque también tendremos elementos como las aplicaciones, los blogs, las
experiencias fotográficas, este tipo de exposiciones, todo eso es válido y lo que va a seguir saliendo del proyecto, porque realmente esto no va para aquí. Entonces lo primero, ese testeo. Segundo, hay que entender, es decir, las claves de interacción de los usuarios. Recuerden que esto debe ir ligado a algo que vamos a ver en la sesión, sesiones cercanas, y tiene que ver específicamente con esas conexiones de los usuarios para interactuar con nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es una cosa única, no es una cosa suelta, son un montón de, digamos, de fichas que se van conectando, que se van anclando, y estas fichas nos permiten a nosotros generar, digamos, todo ese universo narrativo. Entonces hay que entender esas claves de interacción del usuario. Para eso hay que pensar los call to action, que son supremamente fundamentales, y narrativamente hoy los tenemos que identificar en la sesión que tendremos, digamos, más adelante. También es importante pensar dentro de nuestro prototipo, hay que demostrar la capacidad del producto. Es decir, tenemos que, con este ejercicio que estamos haciendo, que es un producto mínimamente viable, demostrar qué capacidad tiene. Y en ese caso, pues es narrativa, hay que demostrar que tienes todas las capacidades en ese sentido. Y permitir que podamos entender cómo se va mejorando. Yo en muchas oportunidades tengo muchos problemas con productos, y es mucho más fácil en un prototipo darme cuenta que debo mejorar a el producto terminado. Cuando ya no hay nada que hacer o cuando ya hemos invertido mucha plata, pues aquí realmente el prototipo nos sirve para mejorar, porque esos prototipos obviamente hay que ir a este punto inicial, deben testearse, y se testean con ¿quiénes? Con los usuarios. Entonces esto es unos elementos que quizás tienen un orden, pero ese orden siempre es modificable. Y en este escenario, para llegar a ese producto mucho más amplio, pues uno habla de la validación, y la validación implica ya ir a ese detalle, a esos elementos específicos que me dicen la experiencia. Y nosotros, pues básicamente aquí vamos a tener una serie de productos que necesitan empezar a mostrarse con detalle para mirar cómo funcionan, cómo se van conectando, cómo le van permitiendo al usuario ir más allá, digamos, y encontrar y expandir o transitar por todo ese universo narrativo. Entonces, clave esos 5 puntos, los reitero aquí: ese testeo, el entendimiento, la demostración, el mejoramiento y la validación. Esos son procesos que siempre se van dando. Cuando uno habla de prototipos, cuando uno piensa en esta representación concreta, de hecho uno habla de distintos tipos de prototipos en baja, en media o en alta. Son los que llamaríamos los productos mínimamente viables, pero que van teniendo, digamos, distintos momentos o puntos que van pensando, digamos, en la calidad. Obviamente un producto en baja implica un producto, digamos, con un menor diseño, mientras que un proyecto en alta pues ya es un producto casi hacia etapa de producción, y con eso estamos totalmente seguros de que ha pasado por todos estos digamos niveles o pasos, y ha demostrado validación, mejoramiento, y ya pues básicamente puede entrar a ese punto de la producción. Muy bien. Cuando hablamos de prototipos, hay muchas propuestas. De hecho, Google, que es una de las empresas que más trabaja últimamente con prototipos, y digamos que es una de las empresas que más tiene experiencias para contar en este ejercicio, pues ellos han definido algunas metodologías y hablan de 3 tipos de prototipos: en papel, digital y nativo. Cuando hablamos de digamos de esa propuesta de Google, casi que podemos asimilarla o emparejarla con ese planteamiento que mencioné previamente. En papel sería ese prototipo en baja, digital un producto en media, y nativo ya un producto en alta, antes de producción. Recuerden que el prototipo es previo a la producción. Ya luego, cuando se produce, pues obviamente tiene todos los condicionamientos y requisitos de esto. Google justamente nos plantea esos 3 prototipos. En papel es lo que ellos también llaman el sketching, digamos que ese dibujo. Aquí estoy mostrando parte de este video, los vamos a dejar. Ustedes aquí van a encontrar la interactividad de este video para que puedan acceder y encontrar, digamos, estas propuestas. Este video o propuesta de sketching que ellos nos hacen, básicamente lo que hace es plantear o permitir un flujo de la interacción del usuario con el producto. Aquí es importante
pensar y entender que el sketching se trata de un boceto rápido. Por eso inicialmente pensaba o les decía que esto se asemeja a esa propuesta de pensar que los prototipos en papel, como los define Google, pues son esos prototipos en baja. Entonces aquí básicamente es eso, un boceto rápido en primera aproximación. Es altamente recomendado este primer momento. Entonces les voy a dejar este video. Por aquí hay unas partes que me parecen interesantes. Por ejemplo, aquí están mostrando cómo en papel yo puedo diseñar. Esto, insisto, lo van a ver ustedes, van a tener la posibilidad de acceder a este video para que lo lleguen a profundidad. Pero quiero mostrar, digamos, esto que está planteando aquí el video en pantalla, que todo con un diseño yo puedo prototipar una serie, puedo prototipar una aplicación, puedo prototipar un sitio web, lo que a mí se me antoje. Inclusive yo puedo jugar justo con estos elementos, con cartones, con posits, con todo este tipo de material casi que manual para poder ver la funcionalidad del proyecto. Eso es clave dentro de un prototipo. La funcionalidad debe ser evidente, debe darse por sentada allí. El segundo tipo, que son los digitales, voy a darle play a este video para que vaya a ir rodando. Pues básicamente estos, que serían lo que llamaríamos prototipos en media, son pensados o se llaman a partir de lo que conocemos como los mockups de las pantallas. Sobre todo este tipo de ejercicios, voy por aquí adelantándolo, son muy pensados los mockups para aplicaciones, para sitios web. Este tipo de diseños son funcionales para esto. Muy bien, y esto nos facilita para validar la aceptación del cliente. Yo, o en este caso, pues para nosotros, del usuario, la persona que va a consumir nuestros productos. Yo aquí en esta parte de estos prototipos en media o estos prototipos digitales, ya debo empezar a mostrar el aspecto. Es decir, mi proyecto tiene este look está dirigido a este tipo de audiencia. Recuerden que estamos en el proceso de empatía del primer punto del Design Thinking, y aquí hay que empezar a mostrar eso, cómo se va dando ese look, cómo ya nosotros tenemos que empezar a mostrar, digamos, todo lo que va a traer nuestro proyecto. En el caso de diseño de pantallas, pues hay que aprovechar el prototipo para diseñar la navegación, explicar cómo funciona esto. Ustedes recuerden que propusieron que vamos a hacer apps y que vamos a tener obviamente un sitio web que va a conectarnos todo nuestro proyecto. Pues aquí justamente se debe ver esta navegabilidad, esta interactividad que debe tener nuestro producto. Y finalmente, dentro de esta propuesta de Google está los native, estos proyectos nativos, que digamos que ya serían esos productos o prototipos más funcionales, más en alta, y ese sería un paso mucho más grande. Digamos que está en ese escenario previo a la producción. Esto obviamente es deseable cuando estamos trabajando obviamente aplicaciones, sitios web, donde yo puedo empezar a mirar todos los elementos, tener todo ese proceso de interactividad. Si tiene algunos, qué sé yo, elementos de reconocimiento de territorios, geolocalización, pues esto debe ya estar incluido allí. Obviamente no es el caso tanto de nuestro proyecto, pero quería mostrarlo también, digamos, porque es una propuesta que plantea esta idea de Google con todo este tema de los emprendedores. Cuando estamos trabajando proyectos transmedia, obviamente los prototipos los estamos adaptando hasta digamos, a este universo del lenguaje lo transmedial, porque esto pues relativamente es nuevo y casi que nos toca traer cosas de otro tipo de áreas o de campos. Por eso pensamos, digamos, esos tipos del proyecto transmedia, y esto los tengo pensados justo a partir del trabajo que ustedes están realizando. Entonces, estos que vamos a ver es según el proyecto que estamos nosotros trabajando, el proyecto Transcere. Entonces aquí básicamente, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que hacer prototipos de podcast, porque ustedes han propuesto que vamos a hacer esto. Para esto, ¿qué herramienta recomiendo? Audition, que es una herramienta de Adobe muy sencilla de manejar, y Audacity, que es una herramienta libre para Mac y para Windows, donde podemos hacer todas nuestras piezas sonoras. Estos audios, estos podcasts, digamos que en el concepto de prototipo, casi que podríamos ir
ya a mostrar un producto en alta, como sería toda la serie de podcasts que vamos a trabajar. Entonces el nivel de podcast, del prototipado del podcast va a ser un nivel, digamos, alto, en alta definición, previo a la producción. Y aquí es donde entra el concepto de piloto, porque aquí también, como es un producto que viene del corte audiovisual, en ese caso pues netamente sonoro, también entra a pensarse cómo sería, digamos, el primer producto de una serie de podcast. Entonces este sería clave pues para el concepto, para el trabajo nuestro. Un segundo tipología de productos tiene que ver con los productos de video. Hablo de las series web, hablo de estas series en Instagram, hablo de todo este tipo de productos, de los cortometrajes, el cortometraje rotoscópico. Pues este tipo de productos básicamente tenemos unos elementos de prototipado, unos que son en baja, que sería el storyboard, y uno en media, que serían los animatic, media o alta. Yo creo que aquí podríamos ver este tipo de ejemplos. Esto es algo que me encuentro por ahí en internet, que son, digamos, animatics. Miren que la animación no es muy completa, las animaciones son a muy pocos cuadros por segundo, pero se puede ver perfectamente cómo funciona toda la animación del producto. Miren que funciona blanco y negro, pero me está hablando de la narrativa. Un prototipo de estos, estamos hablando que son prototipos en media, es a lo que nosotros debemos llegar cuando estamos trabajando la web serie, cuando estamos trabajando los cortometrajes en distintas posibilidades que vamos a tener nosotros, y las otras series. Vamos a trabajar a partir de animatics en media. Esto necesariamente no tiene que tener color, y si yo trabajo ya digamos en alta, voy a tener más animación y voy a tener mucho más el tema de la estética. Aquí todavía no logramos ver toda la estética, solamente vemos trazos como identificar cuál sería la gráfica con la que nosotros trabajaremos para ese tipo de proyectos. Hablábamos también dentro del video, otros elementos que serían más en baja son los storyboard como estos nos pueden funcionar a nosotros para trabajar digamos el proyecto. Aquí es totalmente en papel, dibujos que pueden ser, digamos, también en media, alta o baja. Pues aquí lo ideal es que por lo menos se pueda identificar bien cuál es la estética y que se empiece a identificar la narrativa que va a tener ese producto. Bien, entonces cada uno de los productos audiovisuales que ustedes van a realizar va a trabajar el storyboard, ojalá en media, y un animatic. Si vamos a trabajar web serie, vamos a trabajar entonces ese animatic con el teaser. Recordemos que un teaser no necesariamente tiene producciones previamente realizadas, es decir, no hay grabaciones previamente. Un teaser es como yo hago visualmente la idea, ese storyline, cómo convierto audiovisualmente sin ningún tipo de grabación previa, material previamente registrado, para convencer a un productor de que mi producto es interesante. Entonces hay que realizar teaser, que sería en ese caso en formato animatic para el ejercicio nuestro en temas de prototipado. Otro tipo de prototipos son los que tienen que ver con las aplicaciones, los sitios, y para eso hablamos de los mockups o los wireframes. Esto, digamos que es interesante trabajarlo ya en formatos en media, que era un poco lo que veíamos hace un momento con esos videos de Google. Ahí podemos generar algún tipo de mockups. Por ejemplo, este mockup que estamos mostrando aquí es de un documental que hacía parte de un proyecto transmedia, un documental web, y ahí se mostraba cómo era, digamos, toda la forma de la interactividad, la forma como iba a participar el usuario. Este era, digamos, un mockup entre baja y media, pero ya por lo menos podía permitir mirar visualmente cómo iba a funcionar el sitio. Nosotros tenemos, ahí van a ver ustedes las aplicaciones que propongo: Canvas, Balsamiq Wireframes, Adobe.com, que ustedes la pueden encontrar para dispositivos móviles, Azure y Microsoft Visio como algunas, pero ustedes pueden encontrar muchísimas más para hacer Canvas. Aquí tengo un proyecto que quiero mostrarles. Esto es un mockup de un sitio web
que realizamos para la marca Tigo Une hace un par de años, un proyecto transmedia de responsabilidad social. El proyecto hoy funciona y nosotros hicimos este prototipo en PowerPoint. PowerPoint también sirve para hacer esto, para ver interactividad. Y este era un prototipo en media, pero nos permitía ver la interactividad. Voy a pasar aquí a mostrar. Voy a activarlo acá y voy a ver si por aquí nos puede funcionar. Ahí está. Entonces, cuando yo entro a este prototipo, yo podía, cada una de estas, estos son videos que yo le podía insertar a PowerPoint. Podía entrar, generar la navegación. Ellos querían un tipo de navegación específica. Aquí, por ejemplo, miren que a veces se activa la manito. Era a lo que teníamos conexión. Ellos proponían algunas preguntas. Uno podía entrar a cualquiera de estas. Bien, podíamos ver un video, ¿sí? Que era, esto también era un prototipo que habíamos realizado. Esto es un animatic que habíamos realizado para mostrar, digamos, lo que queríamos contar allí. Podía volver a cualquier parte. Aquí podría entrar a unas sesiones específicas y ahí empezaba a mostrar cómo era la navegabilidad de cada uno de estos sitios. Insisto, esto es hecho totalmente en PowerPoint para jugar con la navegabilidad. Puedo volver al punto inicial, ¿ya? Puedo retornar donde a mí me interese. Puedo ver, digamos, estas partes audiovisuales cómo funcionaban. Esto ya eran unos pilotos que habíamos hecho para mostrar, digamos, cómo funcionaba el ejercicio que queríamos plantear. Estos, digamos, que de otra manera eran una forma de prototipos en media y estos últimos, digamos, en prototipos en alta. Entonces, estas también son formas, recordemos que son maneras también de trabajar los prototipados y se pueden utilizar con herramientas que nosotros conocemos. Si vamos a trabajar el sitio web, sería muy bueno tener un prototipo de esta forma. PowerPoint nos funciona para esto. Otros prototipos, este que les mostraba hace un momento, de Big Shot, que hace parte del proyecto FIWI, que ahí les estoy, ven en la parte superior izquierda de sus pantallas. El proyecto FIWI fue un proyecto transmedia que hicieron algunos estudiantes con los que estuvimos trabajando y que ganó algunos premios, algunos reconocimientos. De hecho, estuvo participando después de un premio que ganó a nivel nacional en un sistema de proyectos transmedia en Inglaterra. Y el proyecto es muy interesante sobre la comunidad raizal. Pues ese proyecto también tenía blogs y este blog, por ejemplo, esto era un prototipo del blog como que se quería mostrar. Inclusive había otro tipo de prototipos que eran los de tercer nivel, que era lo que tenía que ver con libros y escenarios performativos. Para eso hablamos de los sketches y los bocetos. Este, por ejemplo, era un ejemplo de los libros que se estaban diseñando. Estos eran algunos cómics que empezaron a contar, novelas gráficas que empezaron a contar la historia de esta comunidad raizal. Si nosotros vemos gráficamente, si bien estos son, digamos, dibujos, ilustraciones, tenía mucha relación con este tipo de imagen que era imagen real. Entonces, el live video y la ilustración tienen que ser coherentes y para eso debemos trabajar entre los prototipos. Básicamente también ese elemento fundamental y tiene que ver con la propuesta estética. Aquí en estos prototipos que ya son en media, inclusive este ya tenía un acercamiento a prototipo en alta porque ya se había trabajado muy bien la estética, pues era clave para mostrar cómo iba a ser todo el sistema del proyecto. Entonces, resumiendo el tipo de prototipos que nosotros tendremos para este ejercicio transmedial, están los audios y para eso recomiendo Audition o Audacity, los videos, para eso After Effects, Premiere, Powtoon, que la pueden encontrar como una herramienta online. Podemos hacer prototipos básicos muy interesantes. Tenemos las apps y los sitios como Caps y Wireframes. Para eso está Canva, Balsamiq, Adobe Com, Azure, Microsoft Visio. Estos son solo algunas herramientas que yo propongo, pero hay muchísimas más con las cuales podríamos trabajar. Y los libros performativos, sketch, bocetos. Recuerden que aquí estoy pensando en ese libro de fotografías, ese álbum de fotografías. Hay que pensarlo también cómo lo prototiparía.
exposición fotográfica también es clave pensarla allí. Esos elementos performativos, si hay algunas cosas específicas que vamos a hacer, obras de teatro, pues hay que plantearlas ahí también, como sería, digamos, en boceto, sin necesitar armar yo algún set o algunos elementos, digamos, arquitectónicos. Inclusive los libros como el diario también se prototipa y eso ya serían en un escenario más de media. Entonces básicamente todo el ejercicio que nosotros vamos a realizar va a estar trabajando desde prototipos en media. Eso nos permitirá ver cómo funciona todo nuestro sistema, digamos, transmedial, para poder ya ver qué tanta, digamos, en ese sentido, mejoramiento requiere. Debo demostrar, vuelvo a estas diapositivas iniciales, con eso yo testeo para entender cómo funcionan cada uno de estos elementos, para ver las claves de interacción de los usuarios. Ahí deben estar, insisto, los call to action totalmente claros para demostrar cómo funciona eso, para mejorar lo que haya que mejorar, porque ahí ya tengo que hacer pruebas de usuario. Si hay un juego, por ejemplo, si hay algunos elementos, pues eso tiene que darse ahí, y la validación de todo esto. Por ejemplo, aquí tengo justamente con este proyecto de Fiwi, que es el que estaba mostrando por acá, que está este mismo blog y está en esta revista, o más bien esta novela gráfica, pues también habían otros productos como este. Esto era un juego, y este juego fue muy interesante porque se prototipó, y no solo se prototipó, sino también que se permitió jugar para poder testear cómo funcionaba, digamos, con los usuarios respecto a todo lo que pasaba acá. Se hacían como los dados de los personajes, digamos que eso tenía que ver todo con la Biblia Transmedia, cómo funcionaban ellos, qué tarjetas iban a funcionar. Todo esto se utilizó, se puso en práctica, se crearon hojas de dibujos, se crearon los tableros. Todo esto fue un prototipo ya en alta. Con esto se probó. Primero se hizo la prueba en media con dibujos mucho más sencillos, se hizo los testeos, los mejoramientos, y cuando ya se mejoró y se demostró, cuando ya se hizo cambios y todas las cosas, se demostró con los usuarios que funcionaba, ahí ya se creó esto para poder ir a impresión. Entonces estas son formas con las cuales nosotros también podemos trabajar en cualquier tipo de proyectos. Entonces no olvidemos que es clave para todo este ejercicio pensar siempre este concepto, el concepto de los prototipos, y en nuestro contexto transmedial pues es fundamental tener en cuenta eso. Entonces con eso nos quedamos y luego nos encontraremos para empezar a pensar y armar nuestros prototipos, que será el punto de encuentro en nuestro trabajo transmedia. Nos estaremos viendo entonces dentro de poco.